tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo espacio abierto aquí en Televisión de Ferrol, donde analizamos la actualidad de la comarca de Ferrol. Hoy nos vamos a ir hasta el propio concello de Ferrol. Vamos a analizar, bueno, pues los últimos pasos, las últimas decisiones tomadas por el gobierno local, conformado por Ferrol en Común y Partido Socialista. Hablaremos hoy, bueno, pues de aprobaciones clave, ¿no? Sobre todo para el año que viene, esas ordenanzas fiscales, esos impuestos a los que tendrán que hacer frente los vecinos de la ciudad. También a raíz de los impuestos hablaremos de la situación económica por la que atraviesa el concello de Ferrol. Hablaremos de, bueno, cómo se produjo, ¿no?, ese traspaso, ese cambio de gobierno y en qué situación económica pues se dio ese cambio, ese trasvase en el poder. Y también otros asuntos muy de actualidad a raíz del ámbito económico. Hay que volver a analizar, bueno, pues cuál va a ser el comportamiento finalmente del gobierno de cara al año que viene en el ámbito de la Semana Santa, ¿no? Ya saben que ha habido varias reuniones entre cofradías y gobierno local para llegar a un acuerdo en el que todavía se está trabajando. Y por supuesto algo que quizás bueno, pues toca muy de cerca a los vecinos, ¿no? Esos cambios que se están produciendo en las calles del centro, esa peatonalización completa ya de la calle Real, que bueno, pues no ha contentado a todo el mundo. Bueno, son muchos temas muy variados que hoy queremos analizar con la nueva portavoz del Partido Popular de Ferrol, que ya nos acompaña esta tarde, Martina Neiros. Buenas tardes, señora Neiros, y bienvenida una vez más. Muy buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de nada, quería preguntarle un poco pues cómo valora el hecho de ser ahora, o a partir de este momento, la nueva portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Bueno, pues evidentemente es un cargo que asumo con una gran responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta bueno, pues, quién era mi predecesor, José Manuel Rey Varela, que bueno, pues evidentemente, además de ser el alcalde de nuestra ciudad durante 4 años, ahora ocupa un cargo fundamental, y creo que siempre ha demostrado el apoyo, el compromiso con nuestra ciudad. Y desde luego también tengo muy claro que lo va a seguir haciendo ahora desde esa Consellería de Política Social que ahora está ocupando, y por tanto, pues bueno, cojo ese testigo, insisto, con una gran responsabilidad y con la conciencia de que hay mucho trabajo por hacer ante la situación que tenemos actualmente en nuestra corporación municipal. Bueno, hablando de esa corporación, señora Neiros, le quiero preguntar por la situación política del concello, porque, como ya hemos dicho muchas veces, el Partido Popular con 11 concejales se ha situado en la oposición debido a ese pacto entre Ferrol en Común y Partido Socialista. Desde esa posición, bueno, pues ¿cuál va a ser el trabajo en líneas generales de su grupo municipal? Bueno, pues evidentemente tiene que ser un trabajo, creo que como oposición y como responsables de hacer una labor de fiscalización al trabajo del gobierno, creo que lo tenemos que hacer con mucha seriedad y también con mucha contundencia. Como bien decías, tenemos que tener como punto de partida un hecho fundamental, que es el gran respaldo de los vecinos de Ferrol, porque efectivamente tenemos una representación de 11 concejales que es la misma representación que tienen los dos grupos políticos que han constituido esa coalición en el gobierno municipal. Hablo de Ferrol en Común y hablo del Partido Socialista. Por tanto, somos el primer partido, el partido realmente ganador en las elecciones municipales, y somos el principal partido de la oposición, y como principal fuerza política, pues evidentemente tenemos que asumirlo y hacer una oposición seria y una oposición contundente, como te decía, y sobre todo teniendo en cuenta esa debilidad que estamos observando en el gobierno municipal, en ese bipartito, que además de ser una coalición bipartita, lo cierto es que ni siquiera tiene los concejales suficientes, esa mayoría suficiente para sacar los asuntos adelante, y eso genera una gran inestabilidad a la hora de, bueno, pues sacar temas adelante. Desde luego nosotros trabajaremos con el gobierno siempre y cuando estemos hablando de asuntos que sean para el bien de nuestra ciudad, para el bien de nuestros vecinos. Ahí estará el Partido Popular, pero desde luego tendremos que hacer una fiscalización
insisto, muy seria para evitar pues que este gobierno municipal pueda generar problemas como, bueno, en algunos casos estamos viendo que se están generando sin necesidad, ¿no? Bueno, y vamos ya a las primeras decisiones que ha tomado, o las últimas decisiones que ha tomado el gobierno local de Ferrol. Una de ellas es la aprobación de las ordenanzas fiscales o de los impuestos para 2016. ¿Qué primera valoración, señora Niros, puede hacer de esto? Bueno, pues yo la verdad tengo que decir que creo que son unas ordenanzas fiscales que como primer asunto de, bueno, de cierta entidad que lleva este gobierno al pleno, la verdad creo que se pueden calificar como de decepcionantes desde el punto de vista de los vecinos, ¿no? Yo creo que es una tónica habitual en estos grupos, en estas mareas, que tanto vendían a favor de los vecinos, a favor de la gente, y que ha sido una cuestión unánime de todos, que lo primero que han hecho ha sido incrementar la presión fiscal, incrementar los impuestos, digamos, sobre los vecinos. Y el caso de Ferrol pues no es una excepción. Aunque se traslada desde el gobierno bueno, una aparente reducción, pues, por ejemplo, del IBI, pues la verdad es que no es así, ¿no? Es más, el Partido Popular ha propuesto a este gobierno que, dado que, bueno, parece que existe una cierta recuperación económica, que era el momento oportuno para reducir el mayor impuesto, el impuesto que más trabajo cuesta a nivel municipal a nuestros vecinos pagar, que es el IBI, lo que conocemos como contribución. Hemos propuesto una reducción que ayudaría pues, a nuestras familias, a nuestros vecinos a ir sobrellevando, ¿no?, el día a día. Y lo cierto es que pues no lo han hecho, y lo cierto es que pues nos encontramos con que, además de no ayudar desde este punto de vista a nuestros vecinos, pues han incrementado también de una forma muy considerable la carga fiscal sobre también sobre las empresas, sobre muchas empresas de nuestra ciudad, muchas de ellas que pueden estar también atravesando momentos de dificultad y que además dan trabajo también a muchos de nuestros vecinos, y que por tanto tampoco ayuda pues a la promoción económica y al bienestar de nuestra ciudad. Por tanto, creo que bueno, han sido unas ordenanzas que se han aprobado solo inicialmente, con la crítica, por cierto, del partido del BNG, del bloque, y que a pesar de esa crítica, al final, con su abstención, consiguió este gobierno sacarlas adelante. Bueno, aún todavía consideramos oportuno la presentación de alegaciones, esperamos que nos puedan estimar algunas de ellas y esperemos que modifiquen esta propuesta inicial. Hablaba de dos impuestos importantes como el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas, y hay un tercer impuesto en el que también ha habido ciertos cambios, como es en el de rodaje, ¿no? Bueno, en ese sentido, en ese impuesto, bueno, ¿cómo lo valora el Partido Pues Popular? la verdad es que lo del rodaje es, bueno, vendieron un aumento de la progresividad en este impuesto, cuando lo cierto es que no ha habido esa progresividad. Modificaron de una forma muy pequeña unas reducciones y unos incrementos en los vehículos de un caballaje, es decir, con unos caballos fiscales muy pequeños que afectarían pues, a un pequeño número de nuestra población. Estamos hablando en valoración económica de una repercusión sobre 20.000 euros en nuestra ciudad. Claro, es que vender que este gobierno está favoreciendo la progresividad a través de una modificación que tiene una repercusión económica para todo Ferrol de 20.000 euros, pues bueno, yo creo que es poco serio, ¿no? Cuando estamos hablando de impuestos o de ordenanzas que recaudan el dinero con el que se gasta, con el que se gestiona, ¿no?, el Concello de Ferrol. Bueno, veremos en qué acaban esas modificaciones o esas ordenanzas fiscales finalmente, después de esas propuestas que se puedan hacer desde el Partido Popular, por ejemplo. Y hablando del año que viene, recientemente teníamos con nosotros en Niros a la concejala de Hacienda. Nos decía que estaban trabajando ya en los presupuestos del año que viene y que querían llegar a un consenso con todos los partidos de la oposición para aprobar esas cuentas. Bueno, espera que haya consenso desde el Partido Popular. Bueno, yo espero y deseo que sea así. Esperanzas, desde luego, muchas no tengo, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, porque desde luego el Partido Popular siempre ha presentado iniciativas, siempre ha hecho alegaciones a las propuestas del Gobierno, y lo cierto es que poco caso nos han hecho. Entonces, bueno, desde luego, sin ninguna duda, nosotros miraremos con lupa esos presupuestos y contribuiremos a que sean los mejores presupuestos que puede tener Ferrol para los vecinos. Solo deseo también que puedan ser unos presupuestos que salgan adelante, y en este punto quiero recordar que en el mandato anterior, algo que debería ser habitual en cualquier mandato, que es aprobar cada año un presupuesto, igual que cualquier comunidad de propietarios aprueba
cada año su presupuesto, pues lo cierto es que si bien en el mandato anterior cada año hubo un presupuesto municipal, algo que fue una excepción porque no se había dado en ningún mandato 4 presupuestos en 4 años, me gustaría desear que efectivamente este año pueda pasar lo mismo. Tengo pues mis dudas porque evidentemente es un gobierno que no tiene el respaldo suficiente para sacarlo adelante, y no solamente no tiene el respaldo, sino que no es un gobierno que parece que trabaje por la búsqueda de los consensos, ¿no? Y creo que eso es un grave error. Bueno, unos presupuestos, señor Ganiros, que nos van a llevar a hablar de la situación económica del concello, porque desde el gobierno local se habla de un déficit de ingresos de unos 2 millones de euros en el último año. ¿Coincide con esta cifra? Es decir, ¿cómo estaba también la situación económica del concello cuando se produjo ese cambio de poder? Bueno, desde luego la situación económica era francamente buena, porque cuando el gobierno del Partido Popular llegó al concello se encontró, bueno, pues una situación económica que no se puede calificar de otra manera que de descontrol absoluto, ¿no? Quiero recordar los aproximadamente 12 millones de euros que nos encontramos en facturas que estaban pendientes de pago cuando el gobierno del Partido Popular llegó, y esa situación se fue subsanando durante esos 4 años, y se fue subsanando de tal manera que, bueno, salimos del gobierno con una situación de estabilidad económica absoluta y de control económico, vamos, un saneamiento económico que se llevó a cabo en estos 4 años, que ha permitido tener tranquilidad, ¿no? Bueno, pues ahora se habla de 2 millones. Yo lo único que oí fue en los medios de comunicación que se lanzaba ese dato. Oficialmente en comisión informativa no se nos ha dicho absolutamente nada. Desconocemos desde luego cualquier cifra concreta al respecto, pero desde luego creo que hasta que se acerca el final de año no se puede hacer una valoración seria de cuál puede ser el déficit presupuestario, ¿no? Y esta cantidad se dio pues ya hace varios meses, con lo cual, pues bueno, yo la pongo en tela de juicio en tanto no se nos confirme por los técnicos municipales ese dato, que insisto, hasta ahora no se nos ha comunicado. Hablábamos antes. Sí, perdona, me gustaría sí, completar esto con una información que sí hemos conocido esta semana oficialmente en comisión, y es que en el tercer trimestre del año, es decir, el primer trimestre de este gobierno municipal, ya hemos tenido una mala noticia, y es que ya no cumplimos el periodo medio de pago de las facturas a los proveedores. Es decir, hay un plazo medio que legalmente se exige a las administraciones municipales, que es de 60 días, que es ese plazo mínimo en el que hay que pagar, y ese promedio, pues evidentemente lo hemos superado y estamos ya bueno, pues incumpliendo los requisitos legales, una cosa que desde hacía muchos trimestres no se venía dando en el gobierno, y que, insisto, en el primer trimestre de este gobierno ya lo que vemos es que se está incumpliendo una previsión legal, y ya la gente, los proveedores, están tardando más tiempo del que deberían en cobrar sus facturas. Bueno, pues seguimos hablando de economía. Antes hablábamos de los futuribles presupuestos municipales. En concreto le voy a preguntar, señor Aneiros, por una partida que el gobierno anterior mantenía, incluso había aumentado en algún caso, como es la destinada a la Semana Santa. ¿Qué partida espera que aparezca en los presupuestos de 2016 para este evento en la ciudad de Ferrol? Pues la que debería aparecer es exactamente la misma, y no es pedir nada. Es pedir lo que todos los gobiernos que ha habido en este concello han mantenido. Todos los gobiernos municipales, al margen de los colores políticos que podían tener, siempre han mantenido un respaldo serio y firme, con una fiesta de interés turístico internacional, una declaración que además antes no la tenía y sí la tiene ahora nuestra Semana Santa. Y desde luego creo que no actuar así es actuar de espaldas a la ciudad, es no querer trabajar por el beneficio de la ciudad, y es priorizar, que es lo que creo que está haciendo tanto el gobierno de Ferrol en Común, del alcalde, por tanto, como el del Partido Socialista, priorizando sus intereses partidistas sobre lo que son los intereses generales de nuestros vecinos. Yo creo que todos los ferrolanos tenemos claro lo que supone la Semana Santa para nuestra ciudad, y desde luego no contribuir desde la administración municipal con una ayuda económica que se ha mantenido durante muchos gobiernos, pues desde luego, insisto, creo que es un error. Y en este caso pues me gustaría citar a alcaldes como Xaime Bello, que siempre apostó
por la Semana Santa, al margen de que era un alcalde del BNG, que hasta le fue reconocido ese apoyo con una medalla de oro de la Junta General, o alcaldes como el mismo Vicente Irisarri en el mandato anterior al Partido Popular, que fue el que incrementó considerablemente esa ayuda económica que cada año recibe nuestra Semana Santa. Y por tanto creo que este es un tema en el que debemos dejar a un lado las cuestiones partidistas y debemos todos trabajar por seguir ayudando a una fuente de ingresos, a una fuente de riqueza para nuestra ciudad, y que creo que eso es algo que debería ser incuestionable y que desde luego lamento. Yo espero que el alcalde rectifique y espero que en la reunión que hoy van a mantener con la Junta, con los representantes de las cofradías, rectifiquen esa postura y puedan comprometer el dinero de la administración municipal, que dejen de jugar con el dinero de otras administraciones, porque tanto la Xunta como la Diputación han confirmado que iban a mantener esas ayudas económicas que vienen dando en los últimos años y que por tanto que ellos hagan lo mismo que las demás administraciones, que es mantener la misma ayuda económica, que sean serios en ese asunto por el bien de Ferrol. Bueno, pues veremos qué decisión se toma. Le voy a hablar ahora de una decisión que ya se ha tomado hace poquitos días, esa peatonalización total de la calle Real entre la plaza de Amboaje y la plaza de Armas. ¿Cuál es la posición del Partido Popular en este caso? Bueno, pues desde el Partido Popular creo que lo que tenemos que criticar de una forma contundente es la forma en la que este gobierno está actuando, ¿no? Se venía hablando, a nosotros ha habido una falta de respeto ya en primer lugar a los propios grupos municipales, cuando la responsable de urbanismo en una comisión sin ni siquiera incluir este asunto en el orden del día, pues fuera lo que es en el ruegos y preguntas, nos anuncia esta medida y nos la anuncia ni siquiera sin abrir un debate, nos lo da por hecho, ¿no? Sin haber tampoco consultado previamente ni a vecinos, ni a comerciantes, ni a nadie, ¿no? Y bueno, digamos que empieza a hablarse de la peatonalización y el propio gobierno manifiesta que hasta que incluso que estén finalizadas las obras que había en la calle María no se iniciaría esta medida. La sorpresa es que el pasado domingo, a través de un comunicado, a través de una nota de prensa del Gobierno, se informa a todos los medios de comunicación que al día siguiente, es decir, el lunes, entraba en vigor una medida que era prohibir la circulación y el estacionamiento en la calle Real. Desde luego, insisto, creo que es una forma de actuar totalmente autoritaria, impropia de un gobierno que además en este caso ni siquiera tiene un respaldo en el Pleno suficiente, pero es que aunque lo tuviera, creo que ni siquiera son las formas de actuar, ¿no? Imponer este tipo de medidas, ya no ni siquiera consultando, sino ni siquiera escuchando a los vecinos y a las personas afectadas. Por tanto, entiendo el malestar que se ha generado en cuanto a la forma y además desde el punto de vista del contenido. Creo que es bueno trabajar por la peatonalización del centro, pero hay que hacerlo con seriedad. Hay un plan de movilidad y hay un plan de movilidad que lo que prevé es que para llevar a cabo la peatonalización del centro hace falta que esas medidas vayan acompasadas de otro tipo de medidas, como medidas que potencien el uso del transporte público y, por supuesto, el incremento de plazas de aparcamiento, de estacionamiento en nuestra ciudad. Y aquí no se ha hecho nada y el propio gobierno nos reconoce que no tiene un cronograma previsto para lo que son estas actuaciones de la peatonalización. Y yo creo que eso sería lo primero, actuar con seriedad, trabajar con seriedad sería tener ese cronograma y plantear las medidas que deben ir acompañadas a este tipo de decisiones, que en este caso no podemos ni siquiera hablar de peatonalización, porque lo que se ha hecho no es más que suprimir o prohibir la circulación por una calle. Insisto, la peatonalización tiene que ir más allá, tiene que ir acompañada de otras medidas y además de eso pedir y exigirle a este gobierno que escuche a los vecinos, simplemente que los escuche y que los tenga en cuenta, que tiene que contar con los vecinos para tomar este tipo de decisiones y no puede actuar pues, con una auténtica nocturnidad y alevosía como ha hecho con la adopción de esta medida. Bueno, una medida que, como decimos, ya se ha aplicado en los primeros días. Veremos cuál es su resultado en los próximos meses o en las próximas semanas. Bueno, Martina Neiros, portavoz del Partido Popular en la ciudad de Ferrol, ha sido un placer tenerla aquí en Espacio Abierto para analizar la actualidad del Para mí municipio. Igualmente también. Muchas gracias. Muy amable. Y a ustedes, muchas gracias también por estar ahí. Ya saben que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. También nos pueden seguir por Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.